Yo habitualmente digo las reglas del juego, pero me parece que se han desarmado, tenemos que armar otras. Estamos en la mesa número 14, cuerpos, políticas y otredades. En esta mesa tenemos 4 trabajos, 3 de ellos por Zoom. Así que en realidad vamos a dar vuelta y vamos a iniciar por Ana Julia hasta que sepamos que tenemos conexión. Habitualmente tenemos 10 minutos de exposición, pero ya que estamos y ya que la tenemos acá y ya que no tenemos internet, vamos a charlar, por favor. Así que le damos la bienvenida a Ana Julia Marco Kirchhausen de Perú. Ay, bueno, muchos buenos días, gracias por estar aquí. El último día Espérate, voy a hablar de un proyecto de investigación-creación que desarrollo ya hace un año y medio en la universidad, en la PUC, en Lima, donde vivo hace 2 años y medio. Yo soy brasilera y peruana también, mi mamá es peruana, entonces creo que también este trabajo todo tiene que ver con estas fronteras un poco que se cruzan en mi cuerpo. Es un laboratorio extracurricular apoyado por el departamento, donde tengo más de 20 participantes, entre ellos estudiantes, egresados, profesores y hasta mi jefa participa. Se llama "¿Quién no está listo para la fiesta, no está listo para la guerra?", que es una frase de un activista quilombola afro-brasilero y que nos inspira muchísimo y que habla que un cuerpo que se prepara para la guerra es el mismo o necesita la misma energía y la misma presencia que un cuerpo que se prepara y que acciona en la fiesta. Nos interesaba, bueno, yo me junté junto con otro profesor que se llama Jorge Villanueva y nos interesaba realmente pensar en estos principios comunes, en los gestos que hay en las fiestas y en las luchas populares, pero más que todo la fiesta como guerra, como lucha y como resistencia a todo lo que nos pasa en el territorio sur, en América Latina, con nuestros cuerpos que nos están matando, pero no solo los cuerpos, también nuestras memorias, nuestras culturas, nuestros saberes, nuestras cosmogonías. Y la fiesta es su alegría y su pulsión de vida como una resistencia a todo eso. Pasamos para la próxima. Ese es un trabajo, yo también dirijo montajes de los estudiantes y también el laboratorio viene un poco de las ideas y de las acciones y de los gestos que yo ya estaba trabajando un poco en semestres anteriores, solo para que vean, ese es Relatos Salvajes, la película argentina que yo la adapté para el teatro, y la próxima, que es El Bien Amado, que es también una obra brasilera. Y a partir de estas obras, justamente me preguntaba, y ahorita junto con los participantes, ¿qué nos une como artistas del sur frente a las dicotomías memoria y olvido, o festividad y represión, o pulsión de vida, como ya había dicho, como que ahuyenta las maquinarias de muerte, de que nos aniquila, nos extermina y nos genocida nuestros cuerpos y las maneras de ser y existir? Próxima. Puedes pasar, eso sí da tiempo, después hablo, que es, ahí sí quédate. He partido de una idea de un investigador brasilero que se llama Luis Paulo Pimentel sobre la idea de políticas de cenizas, en que exactamente, bueno, ese es un incendio en el Museo Nacional en Brasil, en Río de Janeiro, en el momento cuando estaba empezando la gestión de Bolsonaro, que por el descaso del gobierno realmente todo fue incendiado, y por falta de mantenimiento, donde estaban piezas, justo la piedra que si da tiempo vuelvo, de la geología y de los pueblos originarios de Brasil. Entonces Luis Paulo Pimentel habla de esta política de realmente de arrastrar, devastar todo lo que no interesa a quien está en quien está deteniendo el poder. Pasamos para la próxima. Aquí es una acción que hicimos en el laboratorio pensando un poco en estas políticas de cenizas. Partimos de un texto de Galeano que habla que en Colombia en 1908 hay un decreto exigido por las empresas petroleras que los indios no existen, ¿no? Entonces trabajamos con esta idea y como un punto de partida también para nuestra acción. Pasamos para la próxima.
Bueno, si hay la muerte, si hay las políticas de ceniza, también hay los vectores de resistencia, ¿no? Hay la alegría, hay la afirmación de la vida y eso creo que hemos encontrado en las fiestas. Hay muchos autores y autoras que dialogamos durante esta investigación, que después puedo hablar mejor, ¿no? Una es José María Arguedas, que era peruano, que tiene un poema que se llama Kashkanirakmi, que en quechua es seguimos siendo, estamos vivos todavía, una afirmación de la existencia. También hay una activista, performer brasilera, queer, que se llama Jota Mombasa, que habla de no nos van a matar ahora, ¿no? Estamos vivos a pesar de la muerte y hay que vivir la resistencia en el territorio del a pesar de. Acá también hay una cartulina en una improvisación de un texto de Galeano que habla que para tener alegría se exige más coraje que tener pena, y eso un poco nos acompaña en todo el laboratorio. Próximo. También trabajamos mucho con Octavio Paz en esta idea de las fiestas. Hay muchas fiestas en los países tristes, fiestas alegres en países tristes. Dicen ella, moriríamos, estallaríamos, ¿no? Próximo. Estoy yendo rápido porque quiero llegar en el laboratorio mismo. Otras frases que hablan sobre la fiesta, sobre esta idea que aún muertos, nuestros antepasados pueden pulsar en el mundo de los vivos a través de las fiestas populares. Próximo. Bueno, aquí creo que es una de las cosas principales del laboratorio, que es la presencia del samba, del carnaval, ¿no? Hay un historiador carioca del Río de Janeiro que estudia y acciona mucho en el carnaval, que habla sobre una gramática de tambores del samba como una metáfora y también como una práctica que nos atraviesa muchísimo, que en el samba, si ves, hay dos batidas, ¿no? Un tambor que hace una pregunta y el otro tambor que contesta, ¿no? Eso sería como una batida binaria medio hegemónica básica. Pero si ves los cuerpos que zamban, los verdaderos cuerpos que zamban no hacen así. Hacen todo un juego mucho más complejo, que es lo que acompaña un tercer tambor, que es un tambor y un cuerpo que improvisan y pueden llenar este espacio vacío dejado por la batida hegemónica, ¿no? Entonces el samba y el carnaval para nosotros nos sirve como esta idea realmente de llenar lo que nos deja el sistema, ¿no? Para que podamos ser cuerpos inventivos a partir de eso. Además, el samba en nuestro laboratorio genera una presencia en los cuerpos de los chicos y chicas festivo, que terminan realmente empapados y pueden experimentar una corporalidad completamente no hegemónica, libre, pueden afirmarse como son, ¿no? Entonces el samba también trae como una dimensión pedagógica en nuestro laboratorio. Podemos ir. Para las políticas de cenizas, inventamos poéticas de exhumación, poéticas de sacar lo que está en los escombros bajo la tierra, traer los huesos de estas memorias y estos cuerpos que están casi desaparecidos para una poética de visibilidad. Por eso la fiesta es importante, porque trabaja mucho con las visibilidades, también las imágenes, y nosotros también trabajamos. Y para políticas de muerte, poéticas de fiesta. Ahí entonces, nuestro laboratorio trabajamos con elementos de fiesta, de luchas populares, de memorias y elementos de los propios participantes, como sus fiestas, sus guerras, y de ahí empezamos a improvisar. No voy a decir eso porque es mucho, pero si quieren tomar fotos o después puedo volver, que es toda una investigación de principios en común que hemos encontrado entre las fiestas y las luchas, ¿no? ¿Qué hay en común realmente entre una marcha política y un carnaval? Hay muchos principios y después puedo volver. Próximo. Aquellos principios todos nos generan un tipo de trabajo y metodología que fue colectiva, horizontal. Yo también me metí a la práctica, yo no sabía nada, yo solamente como conducí, ¿no? Es realmente el grupo que hace avanzar este laboratorio, pero algunos principios que realmente aparecen en nuestras exploraciones tienen que ver con la composición de los elementos de los cuerpos en el espacio, que van creando imágenes y no sé hablar esta palabra, yuxtaposición, ¿no? Que este acúmulo de imágenes y texturas y materiales que pensamos que es como la América Latina, ¿no? Este mix
bellísimo de texturas y de capas también, ¿no? Otra cosa que estamos trabajando muchísimo es la coralidad como comunidad en la fiesta y en las luchas. Es la comunidad que hace avanzar, ¿no? Pero hay disidencias, o sea, las individualidades, puedes dejar ahí, sí, justo, ¿no? Las individualidades se suman, no están apagadas por una masa hegemónica, sino que nos interesa siempre que haya puntos de disidencia y que no sea el unísono avanzando, ¿no? Prox. Y a eso tampoco voy a hablar mucho, pero uno de los principios es que viene del samba también, que es el estado de juego permanente, ¿no? Esta es una fiesta andina de Cusco, de la fiesta de Paucartambo, en que hay un estado permanente durante voy a solo terminar 2 frases, toda la fiesta en que duran 3 días y los danzantes enmascarados están en trabajando constantemente con los espectadores en una manera de riesgo, de habitar el aquí y ahora. Y esta categoría andina de juego se llama Puclay, que justamente también trabajamos en el laboratorio donde está Augusto Casafranca, que es de Yuyashkani, que vino a hacer un taller sobre eso con nosotros. Está acabando, es la última. ¿Puedo? Por último, también hemos tomado los espacios, o sea, estamos tomando los espacios primero de la universidad. Ahorita, justo cuando vuelva, vamos a salir, ¿no?, a la calle para también trabajar, ya listo, ¿no? Estamos todavía en la sala para realmente poner estos cuerpos combativos y festivos en la calle y traer las memorias otra vez a la retina de la memoria y estos cuerpos libres que quieren ser como quieren ser a través de la fiesta. Nadie hace la fiesta porque la vida es buena, la razón es exactamente la opuesta. Muchas gracias. Bueno, nos amigamos con la tecnología finalmente. Bueno, yo les propongo que estaría buenísimo poder respetar, si nos escuchan ahí en el Zoom ahora, estas reglas de juego que nos vienen funcionando, que son la regla de los 10 minutos con esa alarma roñosa, y capaz le robamos 10 minutos al receso para compensar que empezamos un poquito más tarde. Igual el que necesita cafeína sale, la puerta no está cerrada. Ahora sí, si está por ahí, le damos la bienvenida a Lina María Ramírez López, de Colombia. ¿Estás por ahí, Lina? Hola, Hola, ¿qué tal? Buenos días. hola, buenos días. El título de su trabajo es Arteridad, el lenguaje sensorial en el teatro como arte de la otredad. Te escuchamos, Sí, Lina. listo. Tengo que compartir pantalla, ¿cierto? ¿Listo? Sí, señora, Bueno, adelante. entonces mi investigación se llama Arteridad, el lenguaje sensorial en el teatro como arte para la otredad, y me voy a enfocar en el estudio de caso de un acompañamiento que realizo a familiares de personas desaparecidas desde el 2016 en el CDR. Digamos que Arteridad es parte de una investigación doctoral que yo estoy haciendo en la Universidad de Lille, en Francia. Es un proyecto que fusiona el arte y la alteridad. Y se entiende la alteridad como este reconocimiento del otro como un ser que es similar a nosotros a través de una experiencia sensible. Y se percibe no solamente su cuerpo, sino también su humanidad, su alma. Esto es una definición del diccionario de alteridad y de las relaciones interculturales. El objetivo de esta investigación es desarrollar un método que sea artístico-sensorial y que contribuya a valorar la diversidad mediante una experiencia sensible y que posibilite que haya una conexión con el otro, reconociendo que en la diferencia está la fundamentación de las relaciones humanas. Y la materia para tejer estos vínculos entre alteridades es el acto de jugar y el acto de crear juntos. Entonces, si nos enfocamos ahora un poco en la desaparición forzada, esto es un delito que es permanente, es decir, que continúa a lo largo de los años mientras las personas los familiares estén buscando.
que viola toda una gama de derechos humanos según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que también afecta a las personas que están alrededor de la persona que está desaparecida. En la mayoría de los casos son las mujeres que quedan a cargo de la búsqueda de su ser querido. En Colombia, por ejemplo, la desaparición se ha utilizado como un arma de terror, de deshumanización. Entonces, como muchos conocemos, los cuerpos han sido ocultados de diferentes maneras, arrojándolos a ríos, fosas comunes, etcétera. Y esto hace que las familias queden atrapadas en un duelo suspendido, en un duelo que es perpetuo, en una incertidumbre que además hace que la búsqueda quede todo el tiempo allí presente, que se vuelva como la misión de vida de estas familias y que además se mezcle con un dolor y como una esperanza de encontrar a su ser querido y de además encontrar la verdad sobre lo que pasó. Entonces hay una multiplicidad de casos de la mujer que va a querer encontrar a su familiar, así esté muerto, quiero enterrarlo, como hay la que tiene miedo de encontrar a su ser querido porque tiene miedo de poder llegar a encontrar un cuerpo y no un ser vivo. Los talleres que yo estoy realizando son desde el 2022 con un grupo de familiares de personas desaparecidas en el CDR, Corporación para el Desarrollo Regional, que es una organización del Valle del Cauca, que acompaña a familiares de personas desaparecidas a través de líneas jurídicas, de acompañamiento psicosocial y digamos que yo entré a acompañar la parte artística. Al principio, durante 6 meses más o menos, yo estuve acompañando en las actividades que ellos hacían, pues, como para hacer una etnografía y un diagnóstico del grupo, de entender también yo misma qué era la desaparición y cómo esto afecta a las personas. Y hay esto es un pequeño resumen, digamos, el 85% de ellas son mujeres, 60% son madres cabeza de hogar, las personas que hacen parte del grupo pueden ir entre 13 hasta los 80 años, el 60% viven en Cali, el 40% en las periferias. Hay muchos casos donde a raíz de la desaparición ellas tienen que salir del territorio desplazadas y hay también múltiple victimización, es decir, que, por ejemplo, en la búsqueda se van a encontrar con no solo la indiferencia de las instituciones y esto, sino de riesgo por ejemplo, son arriesgadas a que intentan violarlas o las meten a la cárcel. Bueno, es toda una complejidad y también hay muchos casos de más de un desaparecido en las familias. La organización CDR, ella documenta todo tipo de casos, no solamente los que se enmarcan en el conflicto armado, y esto me parece importante decirlo porque a veces creemos que esto quedó atrás y no, nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de ahorita de marzo de este año. Y las consecuencias que logramos identificar es, por ejemplo, a nivel familiar, que muchas familias se deshacen, a nivel económico, a nivel espiritual, en la salud. En la salud, por ejemplo, vemos cómo la búsqueda, la incertidumbre se vuelve somática en el cuerpo de estas mujeres, entonces desarrollan enfermedades crónicas, diabetes, artritis, no solo ellas son mujeres buscadoras, sino que también son cuidadoras, entonces dejan de cuidar su propio cuerpo para estar a merced de la búsqueda, de buscar, y ellas mismas ven, cuando ven una foto del antes de su desaparición y el después, es, wow, cómo me ha agotado la desaparición, cómo me ha agotado el cuerpo, ¿no? Y pues ya en algo más positivo es las redes de apoyo que se crean entre ellas, entre las mujeres que buscan y que encuentran en otra alguien que entiende la situación que están viviendo. Ya puntualmente Alteridad, lo que hacemos es aplicar juegos, ejercicios sensoriales. Nosotros nos basamos en el juego ejercicio de Augusto Boal, esta noción, entendiendo el ejercicio como una reflexión física de uno mismo y el juego como un diálogo corporal. Entonces es una combinación de ambos que crea una conexión profunda de introspección y de expresividad. Y a esto le agregamos el lenguaje sensorial que viene del teatro de los sentidos de Enrique Vargas, donde allí vamos a buscar unas experiencias teatrales que busquen ir a estimular sensorialmente la memoria de estas mujeres, estimular corporalmente, conectarlas con su cuerpo de nuevo, siempre teniendo en cuenta las necesidades del contexto y de las participantes. Una sesión más o menos puede darse así. Hay una creación de un espacio seguro donde se van a hablar de los acuerdos. Hay que tener en cuenta que son mujeres que han vivido violencia directa muy fuerte, entonces es muy importante poder verbalizar los acuerdos, tenerlos en un espacio donde ellas digan,
yo necesito esto para sentirme en un espacio seguro, y también abrir el taller con un ritual que al principio yo proponía, pero que poco a poco se convirtió en una oración que ellas mismas fueron proponiendo y que ellas mismas reclaman en los talleres. Hay también una activación corporal y sensorial mediante juegos teatrales para desmecanizar el cuerpo, juegos teatrosensoriales para lograr conexión grupal. Entonces, allí en las fotos, por ejemplo, vemos el guía y ciego, vemos el cerrar los ojos y sentirse solamente las manos. Muchas de ellas dicen o manifiestan, yo hace mucho tiempo que no sentía un abrazo, hace mucho tiempo que no sentía que alguien me tocaba. Entonces, eso le permite a ellas reconectarse y reapropiarse de su cuerpo, que es una de las también las cosas que hacemos en el taller, es utilizar el lenguaje sensorial para profundizar en esta conciencia corporal que ellas han ido como olvidando, y para también estimular la creación. Entonces es utilizar solamente el olfato para hacerlas recordar la casa de su infancia y escribir un relato a partir de esto. Por poner ejemplos. Y un cierre ritual donde se hace una reflexión y una conclusión del taller con un ritual que permite cerrar la experiencia vivida, y además de esto que permite como darle cierre a este espacio simbólico que estamos creando juntas. Dentro de los hallazgos que he ido logrando establecer es que el lenguaje sensorial sirve como una reapropiación del cuerpo, que fomenta el autocuidado y el cuidado del otro, que se establece este espacio simbólico utilizando el ritual, la experiencia creadora, el encuentro con el otro, que hay una poética del juego que cobra una importancia muy fuerte, porque el objeto, que es lo que queda de su ser querido, de su ser ausente, eh, pasa de ser objeto a sujeto en el momento en que pasa a crearse una escena con él, ¿no? Eh, Después está esta gran pregunta de cómo representamos la ausencia de un cuerpo estéticamente, cómo representamos esa sensación de ausencia en la escena. También los lenguajes sensoriales les permiten a ellas como reconocer sus identidades que vayan más allá de la búsqueda. Entonces muchas de ellas dicen, hace mucho tiempo yo no pensaba en cuando era pequeña y vivía en la finca, o porque están tan concentradas y su misión se ha vuelto la búsqueda que han olvidado lo que eran antes de la desaparición. Les permite también desarrollos de habilidades como la escucha, etcétera. También permiten una conexión entre cuerpo y memoria muy fuerte, un fortalecimiento de vínculos que podemos observar entre las que hacen parte de los talleres artísticos y las que no. Y algo que también es fuerte para mí es como las acciones artísticas tienen fuerza e incidencia política dicho por ellas. Entonces, ellas, por ejemplo, dicen, para mí no es solamente presentar una obra de teatro en un espacio como una carpa de memoria o un evento de dignificación, sino que es sentir, uno, que me estoy siendo escuchada, dos, que puedo hablarle a las instituciones y a la gente que es indiferente frente a este delito, y tres, que cualquier persona del público puede en cualquier momento ver la foto de mi familiar y sentir o reconocerlo y decir, vea, yo lo he visto en alguna parte. Entonces ellas sienten que lo artístico hace parte de la búsqueda también. Para concluir, digamos que el teatro sensorial, el arte, siento que ayuda a abordar estos temas sociales complejos, especialmente la desaparición forzada en mi caso, y que utiliza, que permite ser una vía creadora para el dolor, también a estos espacios transdisciplinares como los que nos ofrece la corporación, porque ahí yo trabajo con trabajadoras sociales, con sociólogas, yo hago un acompañamiento psicosocial donde me siento como artista acompañada y no como no tengo herramientas psicológicas, porque sé que tengo acompañamiento y que me han enseñado a hacer contención emocional. Entonces eso nos permite a nosotros los artistas acompañar también mediante el arte a reconstruir identidades fracturadas. El cuerpo actúa como un medio de expresión de las heridas profundas que a veces el lenguaje no puede expresar, y en ese sentido el teatro sensorial nos puede ayudar a liberar esas tensiones ocultas y también a desbloquear esas historias que están marcadas en nuestra piel. También puedo concluir, digamos, que en el juego y en la creación teatral encontramos maneras de resignificar nuestro dolor. Arterida precisamente busca que el lenguaje sensorial les permita revivir recuerdos que no necesariamente tienen que ver con la desaparición, pero que estos recuerdos sean en un entorno protegido, pero donde se les permita hablar, porque muchas de ellas no tienen espacio para hablar en sus casas, y donde ellas encuentren nuevas formas de relacionarse con su historia y de resignificar su historia y su herida. Y bueno, el teatro como un espacio colectivo que ayuda a tejer lazos entre los participantes, ayudar a reimaginar
esas narrativas personales y compartidas y a generar unas conexiones profundas que los transformen. Termino con una frase que dicen ellas todo el tiempo y que decimos durante las sesiones, durante los eventos de dignificación: solo desaparece quien se olvida. Muchas gracias. Espero no haberme demorado más. Maravilloso, Lina, mucho timing e imposible, por lo menos para mí, no acordarme, y me gustaría hablar después un poquito con vos de madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Es como, estamos hablando el mismo idioma. Bueno, le damos paso entonces a Laura Cristina Marín Rodríguez, de Paraguay. El título de su trabajo es Elementos del distanciamiento brechtiano, del efecto B, lo puso en alemán la palabra, que yo no la pienso pronunciar, Befremdung-Effekt. Bueno, eso. Y el teatro liminal en la poética contemporánea. Laura, si estás por ahí. Sí, estoy. No sé si me escuchás bien. ¿Me Te escuchan? escuchamos y te vemos. Hola Natacha, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mi tema, elementos del Befremdung brechtiano y el teatro liminal en la poética contemporánea, es el resultado de un seminario de Jorge Duati y Natacha Cos. Soy de la Escuela de Espectadores Paraguay. Y voy a tratar de compartir pantalla porque quiero mostrar las imágenes. No sé cómo se ve. Por momento. Acá me ponen la mano de momento. Ahora sí, estamos viendo lo que estás compartiendo. Bueno, a ver si puedo. Bueno, voy entonces al acontecimiento. Voy a la descripción del acontecimiento. A ver, mi tema es elementos del Befremdung, ya dije, y análisis de la poética de Moncho Azuaga y Rolando Rasmussen, y Descendió a los infiernos, año 2015. Voy rápidamente a la descripción del acontecimiento. La obra Descendió a los infiernos, presentada el 2 y 3 de febrero del 2015, conmemora la caída de la dictadura de Stroessner y se basa en el libro Celda 12 del mismo autor. La trama inicia con la muerte del dictador y su funeral en el Parque Carlos Antonio López, donde allegados y detractores expresan sus opiniones sobre el régimen. La obra explora la subjetividad de los sufrientes y la continuidad de la opresión en el Paraguay. Lo que quiero mostrar son las imágenes. Esta es una obra que captó la atención de la prensa, se hizo en un parque con una cantidad, como un estadio, una cantidad de espectadores impresionantes que yo no sé si voy a volver a vivir algo así. Se llenó el parque, se transmitió por el noticiero. Ahí se ve bien las imágenes. Sí, sí, perfecto, estamos viendo muy bien. Sí, ahí este compañero, actor, está acá. Esta es mi escena. Yo hice de la muerte. Un coro de muerte que recibía el dictador. Esta es una escena de un compañero colgado del árbol. Estos son los diablos. Y esta es la escena final, que es en una cúpula que era lleno de fuego. O sea, es un verdadero infierno. Yo sentí que estaba en el infierno, era una cosa sorprendente. Lástima que no tengo videos para mostrar. Bueno, entonces, utilizamos la herramienta del teatro comparado y buscamos explorar la concepción de teatro del autor y la presencia del efecto de extrañamiento o Befremdung brechtiano, también las similitudes con el teatro liminal tradicional, La Pasión de Cristo. O sea, la concepción de teatro del autor, exploramos también la presencia del efecto de extrañamiento
y La Pasión, elementos del teatro liminal, La Pasión de Cristo. A ver si voy bien. Para evaluar la concepción de teatro del autor, nos remontamos a la historia del teatro independiente paraguayo, y esta es un documento del Archivo del Terror en donde se le denuncia a los grupos de teatro independiente por hacer propaganda marxista. Este es el documento del Archivo del Terror. Dice, a ver, continuamos con la concepción de teatro del autor. Y dice Jorge Dubati, refiriéndose a la poética abstracta del teatro marxista, Dubati dice, la concepción del mundo responde a la visión marxista del mundo, el materialismo histórico dialéctico. Entonces, vamos a resumir el Capital en una frase. La lucha de clases como fuerza motriz del desarrollo histórico. O sea, ¿qué nos dice el marxismo? Que se puede transformar la historia. Que es lo que se plantea en el drama moderno y en el teatro brechtiano. Entonces, la lucha de clases como fuerza motriz de la historia. O sea, la historia puede cambiar, podemos transformar el mundo, los seres humanos. Entonces, claramente el autor promueve la reflexión crítica, entonces su concepción de mundo está basada en la concepción marxista de la historia. Llegamos ahí al concepto de teatro del autor. Pero Dubati encuentra dos variantes cuando habla del teatro marxista. Uno es el realismo crítico dialéctico y el otro es uno es el realismo socialista y el otro el realismo socialista y el otro el realismo crítico dialéctico brechtiano. Entonces, vamos a definir el realismo socialista, que básicamente los personajes representan el bien y el mal. Y el aporte de Brecht en el realismo crítico dialéctico es que en un solo personaje, ya incluye el bien y el mal. En el caso de la obra de Moncho, en lo dramatúrgico, los personajes tienen personajes positivos y personajes negativos. Entonces, el diablo, el dictador y el pueblo oprimido opera dentro de lo macropolítico. Entonces, se ubica en lo que es el realismo socialista, un melodrama del siglo XIX. Pero nosotros encontramos elementos del Verfremdung brechtiano, y para eso quiero definir el Verfremdung rápidamente. A ver, ahí está. Dice, la finalidad de esta técnica consiste en procurar al espectador una actitud analítica y crítica frente al proceso representado. Utilizamos la traducción de Pavis, que es, hablamos de extrañamiento, no de distanciamiento, porque dice Pavis que solucionamos varias cosas cuando hablamos de extrañamiento, que está mal la traducción. Entonces nosotros tomamos eso, ¿verdad? Para definir más o menos el extrañamiento, dice, uno, hay que extrañar una acción o un personaje significa quitarle a la acción o al personaje los aspectos obvios, familiares. Dos, busca dividir a la audiencia, al espectador. Tres, volver extraño una cosa, algo conocido, o sea, y después reconocerlo. A ver.
Entonces ahí se puede visibilizar tres elementos que constituyen el efecto brechtiano en la obra de Azuaga y Rolando Rasmussen, que justamente es lo que aporta el maestro Rolando Rasmussen, que él tenía una estética expresionista porque él venía de Alemania. Entonces, eso es como una dramaturgia en la puesta en escena. Los vestuarios como que aportaban un tinte de horror a la obra y eso muestra esa subjetividad colectiva actual, ese horror en el que vivimos los paraguayos, con una sociedad paralizada, eh, narcotizada, que tiene miedo. El otro elemento son los personajes positivos y negativos. En el día de la función había espectadores que estaban a favor del régimen o a favor del dictador y otros que estaban en contra, porque había confusiones. Hubo un espectador que pensó que realmente se hacía loas al dictador y vino y le dio un empujón a un actor. Entonces él estaba en contra y después personalmente me tocó a mí una señora que me gritaba: y voy a contarle al monseñor que ustedes son satánicos, voy a mandarle una carta al monseñor. Y fue así súper divertido. Entonces los espectadores, algunos estaban a favor y otros en contra, ¿verdad? Entonces eso constituye un extrañamiento. Laura, Y también Laura, el teatro. ¿me ¿Sí? escuchás, Laura? Ya Sí, te pasaron los 10 escucho. minutos, así que te Sí, sí, diría que el vayas teatro directo a las liminal, la pasión. conclusiones, te ¿Sí? tomes un minutito más para las conclusiones, pero ya tendrías que cerrar tu trabajo, ¿sabes? Sí, 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 ya cierro. Entonces, el Buenísimo. teatro liminal, la Pasión de Cristo, se utiliza la estructura del teatro liminal, la Pasión de Cristo. Entonces, se concluye que la obra del autor tiene una concepción marxista, tiene elementos del Verfremdung y se utilizan elementos del teatro liminal, la Pasión de Cristo, la estructura y finalmente la poética. Y descendió a los infiernos de Azuaga constituye una poética de la izquierda en Paraguay. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias. Bueno, les decía, dejamos las consultas y comentarios para el final y le damos paso entonces a Ingrid Luciano Sánchez de República Dominicana. El título de su trabajo es El cuerpo prostituido en la dramaturgia dominicana. No sé si estás por ahí. Sí, estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos Ok, y te vemos. Perfecto. gracias. Bueno, estoy acá con una bebé que espero que permita que pasen los 10 minutos. Bueno, este trabajo que les voy a presentar hoy es parte de una investigación que realicé y publiqué en un libro que se titula Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana, publicado por la editorial universitaria Bonó aquí en Santo Domingo, República Dominicana, el año pasado. En esa investigación estudio 28 textos dramáticos dominicanos, tal vez el único trabajo que no aborda el cuerpo, digamos, en el espectáculo, sino en la dramaturgia, en la literatura dramática. Y lo que les voy a presentar hoy es, digamos, algo que parte de la investigación, pero que no está, no lo trabajo de esa manera en el libro. Y es partiendo del el cuerpo prostituido, viendo cuál es la tendencia en las obras a una escisión entre ese cuerpo prostituido y la subjetividad. Y voy a presentar tres maneras en las que eso se muestra en las obras con algunos ejemplos, partiendo primero, antes de esas tres formas, de los debates feministas sobre prostitución que me sirvieron de, digamos, fundamento para, a partir de esos debates, mirar las obras, estudiarlas, analizarlas. A ese debate le llamo aquí el debate escindido en torno al cuerpo prostituido, que digamos que es un fenómeno, la prostitución, muy controvertido dentro de las teorías y movimientos feministas, y digamos que podría presentarse el debate como un debate entre abolicionistas y regulacionistas, ¿no? Las primeras,
digamos, las regulacionistas primero, plantean que la prostitución debe ser reconocida como trabajo, que si bien no es ideal, es tan válido como otros y dentro del capitalismo. Que lo que oprime a las mujeres en este caso no es el trabajo sexual como tal, y así le llaman, sino los estigmas sociales alrededor de la prostitución y los abusos que se cometen desde el Estado contra las trabajadoras sexuales. Las abolicionistas entonces plantean lo contrario, digamos, que la prostitución no debe ser comprendida como un trabajo, sino como una forma de violencia contra las mujeres y específicamente como una forma de esclavitud sexual. Entonces, unas buscan entonces la regulación de la prostitución y otras buscan su abolición a partir de esas miradas contrapuestas. Lo que tienen en común es que igual todas cuestionan los estigmas y abusos contra las mujeres en situación de prostitución. Las terminologías sí van a variar dependiendo de la postura. Entonces, dentro de estos debates, uno de los aspectos que forman parte, dentro de estos debates, uno de los aspectos que forman parte es qué es lo que se ofrece en el contrato de la prostitución. O sea, es un cuerpo, una persona, un servicio sexual, y ahí entonces si se puede separar o no el ser de la persona de su cuerpo dentro de este servicio que se ofrece. Ahí vamos a tener a una abolicionista como Carole Patman, que plantea que no se puede escindir el ser de la persona dentro del contrato de la prostitución, porque incluso la mujer, la persona en situación de prostitución no es sujeta de ese contrato, es un objeto del contrato, que el contrato es en realidad un contrato sexual, un pacto entre los hombres dentro de la sociedad patriarcal, entre los hombres heterosexuales específicamente. Gail Peterson, una regulacionista, nos va a decir que más bien esto de decir que el ser de la persona está unido a su cuerpo en la prostitución es uno de los estigmas en realidad en torno a la prostituta, y por eso ella critica el término como tal prostituta, porque dice que no es en realidad, no significa una ocupación, como decir mecánico, sino que lo que quiere, lo que significa es realmente una serie de estereotipos. Y ella propone separar entre lo que la persona hace y lo que la persona es. Por su parte, si nos vamos a pensadores como Karl Marx o Walter Benjamin, que han abordado temáticas sobre la prostitución, se dirigen hacia la cosificación que caracteriza las relaciones dentro del capitalismo, donde la prostituta, en tanto cuerpo mercantilizado, vendría siendo como un epítome del trabajo explotado en general y de lo que ocurre con todos los vínculos dentro de un sistema económico como el capitalismo, cuyo último fin es el lucro. Entonces, a mí me gusta introducir con los debates porque me han permitido mirar cosas de los textos, y veo que los textos además le aportan a los debates. Hay miradas que los textos mismos le aportan como una perspectiva más dialéctica, de habitar la contradicción, que los debates a veces se quedan en A o B. Entonces son las tres perspectivas desde lo que voy a mirar, voy a presentar hoy de ese cuerpo escindido y el cuerpo prostituido en la dramaturgia dominicana. La primera es la idea, una mirada desde los personajes de proxenetas y tratantes, cómo estos personajes ven a los personajes de prostituta en las obras, y con una frase que me parece representativa, que es: la mejor mercancía para vender son las mujeres. En este caso, uno de los hallazgos al estudiar las piezas es que la representación de los personajes de prostitutas muchas veces no solo habla de la representación de las prostitutas, sino de las mujeres en general. Entonces, hay dos autores que voy a poner como ejemplo, que son Kenia Liranzo, con su obra Retorno del 2007, y Reinaldo Disla, con su obra Bolo Francisco, de 1983, pero que ganó Premio Casa de las Américas en 1985. Ambos ponen en boca de personajes que son proxenetas y tratantes la mirada del cuerpo prostituido como mercancía, de la mujer como mercancía que ellos quieren criticar. Bolo, en el caso de Reinaldo Disla, lo presenta a través de un personaje que es el figurín, que se dedica a la trata de mujeres dominicanas hacia diferentes países, y es uno de los primeros que aborda esta temática en la dramaturgia dominicana. Y él básicamente dice que todas las mujeres se venderían si tú las convences un poquito. Y él en una de las frases dice: ay, mira, llegan así con los ojos abiertos. No, no, yo no hago eso. Ja, todas hacen eso. Y luego cuando me voy dicen: ay, cuando volvamos a Venezuela necesito vestidos nuevos. Así son, Bolo Francisco. O sea, todas las mujeres son prostitutas y uno simplemente se esfuerza en convencerlas. Es la idea del figurín.
El personaje que pone Kenia Liranzo en su obra Retorno se llama Bocachula, que también se dedica, es tratante y proxeneta. Y en el caso de él, como que reconoce un yo de las muchachas más allá de su cuerpo, pero dice, tú no tienes que empatizar. Está como tratando de entrenar a otro en el negocio. Y dice, tú no puedes hacer viaje a muchacha para venderla y dejarte ablandar por cada historia. Si es así, entonces este negocio no es para ti. Y lo que dice, hombre, todo el mundo sabe que la mejor mercancía para vender son las mujeres. Esa frase es de Bocachula. Entonces es interesante que la honestidad con la que hablan los personajes en estos dos casos es que están hablando entre hombres. Entonces muestra un poco ese pacto patriarcal del contrato sexual del que habla Carol Patman al conceptualizar sobre esta temática. Entonces, el segundo elemento viene siendo la subjetividad escindida del cuerpo prostituido, y la frase que me gusta para esto es: por dentro no tengo precio. Es un imaginario recurrente en las obras que los personajes de prostitutas construyen una subjetividad separada del cuerpo mercantilizado, y es una forma en que los dramaturgos y las dramaturgas reivindican como la dignidad de los personajes. Hay varios ejemplos en ese sentido. Nuestro primer monólogo de la historia del teatro dominicano del 57 de Franklin Domínguez, que se llama El último instante, refleja esto con el personaje de Noemí, quien, digamos, se recrea un encuentro imaginario con su hijo, a quien tuvo que abandonar muy pequeño, y no soporta la idea de que él la rechace por su ocupación. Así que luego ella recrea, cuando le tocan la puerta, ella dice, ¿quién llama? Noemí no vive aquí, Noemí se ha ido, Noemí murió hace mucho, ya Noemí no existe. Para ti no habrá existido sino la Noemí de tu infancia perdida. O sea, para Noemí ese cuerpo prostituido se vuelve autónomo, una máscara que se traga a su subjetividad hasta el punto de ella declararse muerta. Décadas más tarde, ya 2018, César Sánchez Veras, en su obra Mansión Herminia, mostraría al personaje de Herminia, quien también declara muerto a su antiguo yo. Ella dice, ahora me llamo Karen para servirle, Herminia ya no existe. Ella murió desde el momento en el que lo dejó todo y se montó en una guagua para venir a trabajar en la capital. Aunque en el caso de Herminia es porque ella quiere guardar su nombre intacto cuando ella salga de eso, porque ella sí tiene esperanza de salir del tema. Wadis Jaques en la obra Cero también lo presenta con un personaje que se llama La Bolero, que dice siempre, pero la boca no. Para ella, no toda parte de su cuerpo es mercancía. Hay una parte que no es cosa, que es íntegra, digna, inviolable, que es su boca. Entonces, más allá de un dualismo cuerpo-alma, establece una conexión entre ambos, aunque mantenga partes de su materialidad alienada de su yo interno. Entonces se podría leer esa escisión entre persona, cosa, alma, cuerpo, que se ve un poco en las obras, como una reivindicación de la separación entre la ocupación y el ser de la persona, como lo planteaba Gail Peterson. La tercera y última forma en la que quiero presentar, que se presenta esa escisión en las obras, es el cuerpo que se habla entonces. Y me gusta esta frase que se llama, que dice, déjame hablar a mí. En este caso, más allá de reivindicar su subjetividad en la intimidad, hay personajes de prostitutas en las obras que toman la palabra públicamente para defenderse. Entonces, son personas a través de los cuales los autores muestran también su propia voz y critican la hipocresía de la sociedad. Se me acabó el tiempo, o me quedo Se mi... te acabó el tiempo. Sonó la Ok. chicharra. Ok, bueno, pues solo diciendo que de estos ejemplos lo que podemos sacar es que en sus diversas representaciones se ve un interés en la dramaturgia dominicana de cuestionar estigmas y estereotipos sobre las prostitutas, donde el cuerpo prostituido se convierte en una lupa para mostrar en grande también desigualdades, marginaciones sociales más amplias que existen en nuestra sociedad, y que es un tema que es una realidad muy fuerte de nuestro país, el tema de la trata y demás, pero es algo realmente muy tabú, pero que la literatura dramática desde los años 50 hasta la actualidad sí lo viene abordando. Muchas gracias. Muy buen trabajo, Ingrid. Mucho para hablar también, pero a mí me hizo acordar, hay una obra de Javier Dolte que se llama Ni con perros ni con chicos, y es de una actriz que se rehúsa a trabajar con perros y con chicos porque dice que le roban siempre la escena. Es cierto. ¿Podemos ver a tu bebé un segundito, por favor? ¡Ay, qué cosa hermosa! Es muy bella. Bueno,
Voy a pedir a los chicos si podemos tener a todas las expositoras y Ana Julia, vente para aquí. Estamos en el tiempo, pero como dijimos antes, no nos importa, nos rebelamos. No, vamos a robar 15 minutos, aunque sea del receso, porque me parece que quedaron un montón de cosas hermosas para preguntar y para charlar, así que aunque sea 2 o 3. Daniel, acá había una pregunta. Buenos días, pues muchísimas gracias a las ponentes. Pues quería preguntarle un poco pues a Julia, pero creo que también puede estar, digamos, ha sido una discusión que hemos venido teniendo también entre algunos participantes, ponentes, sobre esa idea del teatro peruano, colombiano, latinoamericano, y tú empiezas a hablar de la fiesta como algo que nos atraviesa, ¿sí? Y que de alguna manera cuando vamos a hablar, por ejemplo, en muchas de las ponencias sobre los años 60, los años 70, hay como un, perdón, ¿hay más? ¿Menos? Ah, ok, estoy hablando muy duro, ok. Que hay como una especie de nostalgia por este teatro latinoamericano, ¿no? Por esos movimientos, por construir identidad. Y me gustaría un poco, pues, escuchar, digamos, como tu reflexión a partir de lo que has identificado de la fiesta, del juego en la fiesta, de la vitalidad, de lo que cómo cambian esos cuerpos festivos con diferentes fiestas, porque tú llevas la samba, pero también llevas las fiestas de Huacartambo. Es decir, cómo esa vitalidad del cuerpo de la fiesta puede también quizás, no sé, hablar de un teatro latinoamericano y una forma muy particular de hacerlo. Esa sería mi pregunta. Gracias por la pregunta. La primera muestra abierta que tuvimos al público fue ya tuvimos 2 ya. La primera fue una orgía, o sea, fue una locura porque era una improvisación con algunas premisas, ¿no? Dispositivos nomás. A partir de eso, los chicos iban a improvisar. Y uno de los elementos que hemos traído para la improvisación fue la comida. Y creo que fue el mejor y el peor que pudimos hacer, porque de verdad se ensució todo, o sea, había una torta y eso y no solo los participantes, también invitamos el público para compartir, ¿no?, la experiencia festiva. Y bueno, cuando terminó fue súper intenso. Yo miraba a estos cuerpos y yo lo decía, yo pensaba, estamos en el punto perfecto para salir a marchar. Eran los cuerpos que dijiste, la vitalidad, la urgencia, la pulsión en el corazón, perfectas para salir a gritar y reivindicar lo que necesitemos, ¿no? Y creo que es un cuerpo que, pensando en los grupos de los 60 y cuando empezaron también, que sí buscaban este cuerpo, ¿no? Yuyashkani habla que su primer momento histórico es el tiempo de los puños en alto, ¿no? Que es este cuerpo que necesita entrenarse para estar en la calle, que necesita reinventar para luchar, ¿no? Obviamente que pasaron muchos años, pero sí entiendo que hay esta herencia, ¿no?, del cuerpo que necesita pulsar, en que, por ejemplo, el texto y la palabra es un elemento, no es el elemento, ¿no? La imagen y la pulsión y este cuerpo que realmente necesita estar entero, vivo y alegre para hablar de sus dolores. Me parece, no sé si contesto, pero puede ser por ahí. Hola. Tengo 2 preguntas, una para Ana Julia. Y en relación también a esto del actor guerrero que... Perdón, discúlpame, decí las 2 preguntas juntas y las chicas responden. Perfecto. Cada una. Respecto al actor guerrero,
porque vi en las fotos muchos jóvenes, porque son estudiantes de la universidad, y también en relación a lo que habla Yuyashkani de esta primera etapa, ¿cómo encuentran ese cuerpo? Me interesa mucho lo del cuerpo colectivo y además cómo cada uno empieza a habitar ese coro y generar esa individualidad, cómo llegan a ese lugar. Y lo otro es el principio de composición, cómo se organiza ese material que va apareciendo, porque sin duda podemos generar collage, pero tiene que haber una decisión en relación a cómo organizamos todo el material que aparece en ese proceso creativo. Y el uso de la calle en relación a la marcha, al carnaval y el uso del espacio público. Eso. Y para Lina, que me parece muy, muy interesante su trabajo, también tiene que ver con este espacio, cómo llegamos a este espacio de ritual reparador, ¿no? En el momento que ya generamos esta apertura a público de las experiencias de las personas que han sufrido las desapariciones forzadas. ¿Cómo sucede eso también? Porque finalmente se abre este espacio biográfico que es tan importante en relación a esta desaparición. Sobre todo también que estamos trabajando con personas, o estás trabajando con personas que no son actores o actrices. ¿Qué sucede en el momento de la situación de espectáculo? Entonces, ¿cómo es esa relación con el público, con el otro, para abordar ese espacio de ritualidad? Dale, Lina, si querés vos responder primero. Si entendí bien la respuesta, la pregunta es ¿cómo es la relación con el público de estas mujeres que no son actrices, ¿cierto? Es como nosotros digamos que tenemos de todas maneras un proceso de entrenamiento con ellas que va muy ligado al sentirse en colectivo. Entonces ellas han encontrado un apoyo entre ellas mismas, pero una vez se llega a la escena, que hasta ahora además es muy fuerte, para mí es muy fuerte porque ellas no están en un espacio cerrado, protegidas, sino que siempre es en eventos de dignificación, en la calle, más bien con micrófono para que se les escuche y esto, entonces es muy fuerte. Y uno va viendo cómo ha ido evolucionando el momento en que al principio está este quiebre, lo estoy haciendo por primera vez, y cómo a medida que ellas van avanzando y van teniendo presentaciones, ya empiezan a empoderarse y ellas mismas lo dicen. ¿Viste cómo estuve hoy? ¿Viste cómo logré salir y me sentí más fuerte? He ido sintiéndome. Entonces, para mí, esto me permite a mí ver que de verdad el hecho de presentar la obra una y otra vez les da a ellas como fuerza. Y con el público, digamos que hay una relación casi, que tratamos de romper un poco la cuarta pared, por decirlo así. Entonces ellas van a entrar directamente al público a preguntarles, ¿usted ha visto a este muchacho? Van a entrar a mostrar las fotos de sus familiares, a hablarles directamente a ellos, pero yo sigo todavía en una investigación que todavía siento que no he logrado resolver, que es cómo lograr incluir la parte sensorial en la obra, ¿no? Como a medida que siento que ellas vayan avanzando también y afianzándose en la parte teatral, creo que vamos a poder lograr crecer. Y pues, por ejemplo, hay una mujer que a mí me toca mucho, para terminar la historia, que es una mujer que ya le entregaron su hijo un año después de haber desaparecido. Obviamente se lo entregan en una caja al cuerpo, y ella durante mucho tiempo se niega a aceptar que ese es su hijo, ¿no? Entonces ella entra en la obra y como mecanismo de protección, siento yo, ella toda la obra la dice como con un sonsonete, por decirlo así, o lo que podríamos llamar los actores como no orgánico o falso. Y a medida que hemos ido avanzando en las presentaciones, y que ella también ha ido avanzando en su propio proceso de entender que ese sí es su hijo, o que esa sí es la situación, aún así ella sigue tratando de encontrar cuál es la verdad,
pero ella también ha ido como logrando encontrar esa organicidad en su manera de actuar y para mí eso tiene una, ¿cómo se dice? Como una correlación muy, muy, muy fuerte. Entonces no sé si respondo a la pregunta, pero igual gracias por la pregunta. Eh, a ver si logro también contestar, que son muchas cosas. Mi rol en los días, en los encuentros, además de proponer ejercicios, también es organizar, ¿no? Aunque no tengamos el objetivo de hacer una obra o qué sé yo, sí es importante, siempre tenemos la idea de que lo que estábamos haciendo es para compartir a alguien que ve o que experimenta, ¿no? Entonces, hay momentos en que son más como juego, locuras, y muchos otros en que sí yo estoy de afuera, ¿no? Porque yo siento que estoy adentro, pero organizando un poco. Yo, y proponiendo y hablando, para un participante que propuso una imagen el ejercicio anterior o 2 días antes, yo, pucha, métete con esta presencia que es inventado, métete con este elemento, ¿no? Una cosa que atraviesa bastante toda esta organización es la idea de la disidencia en el coro, ¿ya? Entonces, en todas las exploraciones, aunque haya un grupo, una comunidad de cuerpos accionando de una manera no igual, sino parecida o no copiando unos a los otros, pero sino contagiándose con el mismo estado, con movimientos, siempre pido para que haya o un pequeño grupo o una persona en oposición, ¿no? Y sea lo que sea, tanto más abstracto cuanto específico. Algo que hemos trabajado mucho fue la idea de la policía, ¿no? Que tanto en la fiesta como en las luchas la policía no es bienvenida, ¿no? Tiene que estar de la puerta para afuera. Entonces hemos jugado mucho con grupos de festivos versus un policía o un soldado, en fin, un militar que esté reprimiendo, y después al revés, una gran masa del ejército y alguien que está como sensualizando, zambando, como provocando esta gente. Entonces, vamos migrando, ¿no? Entonces la idea de la disidencia nos ayuda mucho a construir estas comunidades que no me interesa que sean comunidades coreografadas, ¿no? O sea, en el sentido iguales, ¿no? Que son un patrón. Al contrario, es una negociación de la convivencia entre el grupo, como escuchamos el grupo y que cada cuerpo también pueda manifestarse. Y creo que la otra cosa, el cuerpo joven es increíble, ¿no? Es maravilloso y yo soy muy feliz en poder tener 20 personas, la mayoría con 23, 25, porque es muy fácil sacar la fiesta, ¿no? Están muy con la urgencia de poner. Pero también hay señores como yo y señoras y otras personas hasta mayores. Tuvimos en la primera una actriz de más de 60 años y era muy bonito ver las generaciones también ahí, los cuerpos distintos conviviendo, era bien bonito. Bueno, y yo haría la última pregunta, sí, nos queda un ratito para el té, que en realidad es casi como una pregunta para toda la mesa, pero me encantaría que Laura e Ingrid, en función de sus trabajos, ¿no? Que me parece muy especial, porque en digamos, en este trabajo que hemos tenido, en esta mesa compartida, ¿no? Que creo que pone uno de los ejes en el arte como transformación social, aparece esa vieja discusión dando vueltas todo el tiempo de si el teatro es transformador en sí mismo o si es un medio para la transformación, ¿no? Yo soy de la idea de que las dos cosas, que no sé por qué tendríamos que decidir por una de las dos opciones, ¿no? Pero hay algo de transformar la historia a través de los cuerpos vivos en escena o de los cuerpos metafóricos que construye la escena, que me parece muy potente en las experiencias que contaron Laura e Ingrid. Así que, ¿no? Por los temas tabú o por el salto de lo alegórico a la discusión política de coyuntura.
que me parecería muy interesante saber ustedes qué piensan en relación a sus propias producciones, este vínculo entre el teatro como medio o el teatro como transformador en sí mismo. Que No no sé, sabemos ¿quién cuál de las está? dos. Ajá, exacto. Dale, dale, vos hablaste primero. Dale la... Dale, Ingrid. Ya, entendí. Bueno, sí, yo iba a decir de una, bueno, dos, me parece, ¿no? En este caso, como estudiando literatura dramática, pero estaba escribiéndole también una respuesta a alguien que preguntaba por las dramaturgas que han abordado personajes de prostitutas y demás. En general, cuando hablo de este tema es de lo que más hablo, decidí ahora como, bueno, déjame variar un poco. Pero para mí dentro de esta temática, una de las cosas de las dramaturgas para unir ambas respuestas es que precisamente a través del teatro, leyendo las obras y partiendo luego de yo haber tenido proceso creativo con este tema, ¿no? Dije, parece que a todas nos metieron en una misma aula, en una habitación, a decirnos, escribe de algo de que te des rabia con el tema de la trata, y todas entonces partimos de ahí y escribimos de la temática. O sea, esa experiencia específica de haber encontrado estos ecos en voces de otras dramaturgas contemporáneas de los 2000 para acá que han abordado tanto la temática, me hace decir, sí, definitivamente el teatro es tanto medio en tanto voz, como tu voz es un medio, ¿no? Para tú decir las cosas, es la forma a través de la cual podemos patalear, podemos denunciar, porque es lo que hacemos, es nuestra forma particular de denuncia social, pero también en sí las experiencias mismas, tanto de que estos textos existan como las experiencias de representación que hay, son transformadoras en sí. Por ejemplo, María Isabel Bosch es una autora dominicana que vive en Buenos Aires, que tiene una obra que se llama Las Viajeras, que ha tenido la posibilidad de presentarla en múltiples escenarios, y uno de ellos era con mujeres que habían estado en situación de trata y prostitución. Y bueno, ella dice casi que no se desmayó por poco no se desmayó en el proceso, o sea, esa representación como tal, como las mujeres se metían en la repetición de un coro de la obra, y decían que sí y demás, fue sanador, bueno, para todas, para la actriz y para las espectadoras en ese caso. Y leyendo entonces el corpus de textos también, como todo lo que ha dicho nuestro teatro, que no lo ha dicho otra instancia de nuestra sociedad, porque incluso cuando se llevan al cine estos personajes, ya el cine dominicano, que está teniendo un poquito más de desarrollo en este momento en comparación con otras épocas, ya se llevan con cosas más manidas, o sea, ya la industria mueve más la forma en la que se abordan los personajes, que de alguna manera en el teatro se rompe con ciertas cosas que en la pantalla no se llega a romper con esos estereotipos, con sus excepciones, por supuesto. Para no alargarme, lo dejo hasta ahí. Excelente, Ingrid, muchas gracias. Solo comentarte que hubo una experiencia hace muy poquito en el Teatro Nacional en Argentina que se llamaba Las Reinas del Gondo, que eran todas prostitutas travesti trans, que compartían un espacio. Eso es un documento que hizo un muchacho que se llama Daniel Selco, es una novela, a través de entrevistas que hizo en este Hotel El Gondo. Y fueron un montón de unipersonales de travestis trans en prostitución, fueron interesantísimos. No estaban hechas por ellas mismas, ¿no? Sino por actrices profesionales travesti trans. Y fue interesantísimo ese trabajo. Así que, nada, después para compartirlo, me parece que a vos te va a interesar. ¿Laura? Sí, con relación al teatro como transformador en sí mismo, bueno, el colectivo Carlos Antonio López es un teatro inclusivo, o sea, está preparado para que actúen no actores. Por ejemplo, nosotros ensayamos o sea, tuvimos para esta obra un mes de ensayo.
Y el que se acerca, había por ejemplo un señor que conocía todo el discurso cuando cayó la dictadura, el discurso de Andrés Rodríguez, que después fue el presidente del Paraguay. Entonces él entra y actúa con nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido hace que la persona o sea, una ama de casa o una persona que no hace teatro, al entrar a actuar con nosotros, yo creo que eso es sanador, eso te cambia y esa experiencia tenemos, ¿verdad? Personas trans, inclusive con algunos problemas también de salud mental, pero todos los que quieren entrar a actuar en la obra de Moncho pueden entrar, o sea, pudieron entrar, ¿verdad? Por otro lado, con relación a, yo personalmente, como actriz en la obra de Moncho Azuaga, o sea, para mí era sanador porque yo decía, o sea, la dramaturgia de Moncho dice todo lo que yo le quiero decir a la gente. Entonces, para mí era sensacional como actriz poder decirle al público, despiértense, todo lo que queremos decirle a una sociedad que no, inmovilizada. Por otro lado, sí, el teatro evidentemente es una herramienta de denuncia y es transformador, ¿verdad? Porque es como un ritual en donde, o una misa en donde vos vas y salís de ahí como o rebelde o salís con algo que te hace ruido. Y por supuesto que sí, creo que las dos cosas. Y hasta ahí. Gracias, Natacha, y gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, cerramos entonces con un aplauso general a esta mesa y les agradecemos muy especialmente a Lina, Laura, Ana Julia e Ingrid por sus hermosísimos trabajos.